Bienvenidos artistas del mercado. Soy Picasso Bursátil y esto es Compresión Semanal, el resumen de los mercados financieros más compacto hoy en el episodio 37 del día 6 de febrero del 2022. Les doy la bienvenida. Esta semana, sin lugar a dudas, los ojos estuvieron puestos en los activos que cotizan en la bolsa de los Estados Unidos, con movimientos bruscos, algunos incluso rondando un 25%, estuvieron en boca de todos y vamos a traerlos acá a Compresión Semanal. Empecemos. Primer cita obligada, pasamos por el índice S&P para darnos la radiografía del mercado. De lunes al miércoles, la mayoría de los activos se movían fuertemente al alza y el jueves y el viernes un movimiento bajista recortaba gran parte del movimiento previo. Es por esto que la carta que asigno es la carta del boomerang. No todos los activos acompañaron el movimiento del índice y eso lo vamos a ver a continuación. Sin embargo, no quiero dejar de mencionar el movimiento del índice. Por el momento, el precio perdió momentum y nos encontramos lateralizando desde agosto del 2021, siendo casi 6 meses en movimiento horizontal con una gran volatilidad. Asigno la carta de la doble cara porque de corto plazo un movimiento interesante de quiebre y retesteo de la media de 200 da esperanza a los alcistas, pero el impedimento del quiebre de la zona de resistencia agranda aún más las dudas. Ahora sí, pasando a los activos, vamos a empezar con las acciones de Meta que hablamos la semana pasada, al cual les dejo el link en la parte superior. Replicaron entonces el movimiento del índice, pero el jueves y viernes literalmente se desplomaron marcando una vela semanal de un casi 30% negativa desde su máximo a su mínimo. De cara al largo plazo son interesantes si las hay. Cuidado con agarrar cuchillos cayendo, pero sin lugar a dudas vamos a seguirlo de cerca y asigno la carta de el derrumbe. Y casi mismas palabras y misma carta para las acciones de PayPal, que caen un 25% esta semana, cerrando un 60% total desde máximos. En la academia hicimos un artículo explicando los riesgos que implican operar este tipo de movimientos. En la descripción les dejo entonces el link directo para que puedan ir a leerlo. Ahora sí, pasamos a las acciones de Amazon, que por otra parte, luego de su gran caída del día jueves, revirtió con fuerza el movimiento bajista, volviendo a la zona media de lateralización desde julio del 2020, impactando ahora en una doble resistencia. La carta asignada entonces es la carta del sube y baja. Por otro lado, el enjaulado de la semana se lo llevan las acciones de JP Morgan, que reaccionan en la zona baja de la jaula con un volumen ascendente interesante para poder hacerles el seguimiento. Ahora, pasando al aclamado por el público, traemos las acciones de Alibaba que analizamos esta semana y seguimos de cerca una lateralización de corto plazo a la espera de una definición, como bien vemos en el gráfico. Y también siguiendo dentro del mercado de las acciones chinas, también seguimos de cerca la recuperación de las acciones de Li, que recupera la zona baja de la jaula planteada en los $25. Los eliotistas buscarán en estos precios una instancia correctiva finalizada para comenzar entonces la búsqueda de un nuevo ciclo al alza. El mundo cripto, por sobre todo el Bitcoin esta semana, se puso muy interesante por un movimiento, sobre todo el del día viernes, al momento de comenzar a realizar el episodio de Compresión Semanal. Una recuperación de un soporte de baja relevancia, pero llegando a una zona de triple resistencia clave de definición. Una contratendencia que marca una instancia bajista sumado a una canalización de corto plazo es el seguimiento destacado. Todos los días en la academia analizamos el paso a paso para seguir de cerca cada movimiento de la cotización que no se interrumpe ni un minuto en las 24 horas del día. Sin lugar a dudas, la carta asignada es la carta de En la Mira.
En el campo de las criptomonedas también vemos reacciones alcistas que rondan entre un 5 y un 15%, siempre teniendo en cuenta que venimos de caídas que rondan entre un 50 y un 85%, como puede ser la criptomoneda Cake, que ha caído un 85%, o las acciones de Solana, que han caído un 70%. Ahora agudizamos el seguimiento de los máximos descendentes para analizar posibles salidas alcistas a menos en el corto plazo, como vemos bien marcados en el gráfico de Solana. Asigno entonces la carta de En la Mira. Y antes de seguir me tomo 2 segunditos para agradecerle a todos los seguidores de Picasso Bursátil en todas las redes sociales. Ya llegamos a 36.000 en Twitter, 13.000 en Instagram, 4.500 en YouTube y ya superamos los 1.500 en la academia de Telegram. Sin ustedes esto no podría ser posible, así que me tomé este ratito, les agradezco y seguimos con los análisis. Pasamos ahora al mercado argentino, análisis especial esta semana en febrero del 2022 para el índice de la bolsa argentina en dólares que cierra la semana en los $400. Más allá de un análisis específico que podría ser a partir de ciertas contratendencias, no lo veo relevante como sí lo veo el área de los 420 a los $480. Zona clave de seguimiento para una búsqueda de un posible cambio de tendencia. Analizamos entonces algunos activos también en dólares del mercado argentino para poder ver una visión más amplia, y caso interesante de seguimiento son las acciones de Telecom, que lateralizan en los $5 hace un año, conformando una zona de soporte como seguimiento clave que seguiremos tanto en la academia como así también en los próximos episodios de Compresión Semanal. Obviamente la carta asignada es la carta de la película. Es entonces que tenemos un análisis parecido también que se llevan las acciones del Banco Macro, que lateralizan hace 2 años en los $14. Asigno entonces la carta del suspenso. Hacemos acá una mirada un poco más lejana para poder mirar un poco más el bosque y no tanto el árbol. Vimos entonces un activo del sector telecomunicaciones como eran las acciones de Telecom, otro del sector financiero como por ejemplo las acciones del Banco Macro, y si observamos otro ADR argentino que obviamente cotiza en la bolsa de Estados Unidos pero también en Argentina de otro sector, como por ejemplo son las acciones de Transportadora Gas del Sur, también nos encontramos con el mismo patrón. En este caso lateralizando durante 2 años en los $4. Seguiremos de cerca entonces este enjaulado. Dejamos entonces el mercado argentino y pasamos a los commodities, y la semana de los commodities se lo lleva sin dudas el petróleo y la soja, que cierran la semana con un 5% al alza. Los demás commodities tuvieron una semana más que tranquila, sin grandes sobresaltos, así que no nombramos a ningún commodity más. Cerramos entonces la semana con amarillo paciencia, esperando algunas definiciones. Antes de irse, recuerden seguirme en Twitter e Instagram si aún no lo hacen, suscribirse al canal y si les gustó pueden comentar y darle un me gusta al video, que nos ayuda muchísimo. Y bueno, y hasta acá fue Compresión Semanal, espero que les haya gustado, y si no les gustó, como siempre les digo, no se preocupen, el próximo seguro les va a encantar. Saludos, buenos trades.